Luego de la elección interna, se conformó un nuevo mapa de fuerzas en la interna del Partido Nacional. La lista 404, identificada por Luis Lacalle Pou en Montevideo, logró en estas elecciones internas sobrepasar en votos a la tradicional lista 71, expresión identificada con el herrerismo. La 404 es la columna vertebral de Aire Fresco, el movimiento cofundado por el propio Lacalle Pou y el diputado Álvaro Delgado en Montevideo. Fue la más votada entre las que apoyaron la candidatura de Lacalle Pou y la segunda más elegida entre los blancos aquí en la capital, después de las 2014 de Verónica Alonso, que acompañaba a Jorge Larrañaga. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida al diputado Álvaro Delgado de la lista 404. Como decíamos en el informe inicial, la lista 404 le ganó a la lista 71 por primera vez. La lista 71, una lista muy fuerte dentro del herrerismo, pero la 404, más identificada con Lacalle Pou, resultó vencedora. Bienvenido, un gusto recibirlo. Gracias, Ana María, y disculpa por la gripe. Estos tiempos, la verdad, están descansamos 2 o 3 días y fue para peor. Uno afloja y le baja la defensa. Sí, y hoy a las 7 de la tarde tiene plenario de la 404 y seguramente allí va a tener que hablar bastante. Exacto. ¿Cómo definiría este momento? Es un poco, de alguna manera, extraño porque hay negociaciones muy reservadas. ¿Cómo se vive desde el lado de los ganadores, que son todos aquellos liderados por Lacalle Pou? Yo creo con mucha ilusión, con la misma ilusión y motivación que teníamos ante la elección. Yo creo que el resultado de la interna termina siendo que la motivación termina ganando. Más allá de las encuestas, más allá de pronósticos, la motivación por un resultado diferente termina ganando la elección interna. Y ahora ese momento que fue el domingo de noche del directorio del partido, que fue sincero, que fue fraterno, que fue sentido, que fue un abrazo entre los dos precandidatos del Partido Nacional, líderes de los dos sectores importantes del partido. En ese abrazo yo creo que fue un símbolo para la gente de un partido maduro, de un partido unido, que quiere ser garantía y amparo de aquellos que quieren un gobierno diferente del Uruguay. Yo creo que todo lo que se está viviendo aquí hacia atrás en estos días, desde ese domingo tan importante y tan sentido, tiene que ver con la prolongación de ese abrazo y cómo se termina acomodando las piezas del partido para terminar, en primer lugar, en una fórmula que sea la fórmula alternativa a Tabaré Vázquez. Y en segundo lugar, cómo se termina armando todo el esquema de la estrategia partidaria, amalgamando dos sectores con impronta muy importante, con una movilización muy importante, una estructura muy importante. Para nosotros, Alianza Nacional es Jorge Larrañaga es Alianza Nacional. Por eso el interlocutor en ese caso es Jorge Larrañaga. Y usted es un hombre muy cercano a Lacalle Pou. ¿Lo quieren en la fórmula? ¿Quieren que sea Jorge Larrañaga? Mira, nosotros dijimos desde el principio que el vicepresidente lo pone Jorge Larrañaga, que Alianza Nacional y a través de Jorge Larrañaga Alianza Nacional, que el interlocutor es Jorge Larrañaga Alianza Nacional y que todas las negociaciones van a ser, o todos los encuentros, y este último que hubo, mate de por medio, 2 horas y media, que es la prolongación de aquel abrazo del domingo pasado, va a ser mano a mano entre Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga. Jorge Larrañaga, Alianza Nacional, son los que ponen el candidato a vicepresidente, por motivos obvios, tuvieron el 45-46% del partido, pero además porque es necesario que todo el partido en ese abrazo se derrame a toda la estructura de todo el país y se complemente, pero además con 2 características me parecen muy importantes. Lo pone Jorge Larrañaga, el candidato a vice, es mano en este sentido, con 2 características me parece importante, que es la sintonía con el candidato a presidente y la confianza. Ambas características, obviamente, le sobran a Jorge Larrañaga con Luis Lacalle Pou. Es evidente que es como un momento político un poco extraño, porque los ganadores están a la espera de los que perdieron, están a la espera de una definición, como que quien perdió está pautando los tiempos y las reglas del juego. Si fuera por Lacalle Pou, es obvio que la fórmula ya se habría conformado.
El Partido Nacional tiene un proceso diferente porque en la elección interna se eligen convencionales, nacionales y departamentales. Los nacionales obviamente proclaman la fórmula. El candidato a presidente sale en la elección, el candidato a la fórmula se proclama en la convención. Tú sos consciente que la Corte viene con mucho atraso, el tema del escrutinio, con lo cual tenemos que esperar la proclamación de los convencionales de todo el país para poder constituir la nueva convención nacional del partido para proclamar la fórmula. O sea que dentro de ese tiempo, de ese lapso, es que hay margen para poder trabajar. ¿No les preocupa que sea esta semana la definición? No, para nada, porque además se está haciendo en un proceso de mucha armonía, de mucha fraternidad. Obviamente Alianza Nacional está en un proceso de reflexión y de consultas, particularmente Jorge Larrañaga, en procesos que nosotros debemos respetar ese proceso interno y político, y obviamente también dentro de Alianza se están haciendo algún tipo de consultas, por lo que sabemos, y en este caso, como dije al principio, Jorge Larrañaga es mano, y así quedó establecido en las reuniones que han tenido, en las charlas que han tenido entre Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga. Quiere decir entonces que se podría postergar la definición, aunque Lacalle Pou quiera que sea lo antes posible. En su momento Larrañaga planteó, hablemos primero de acordar el programa. ¿Cómo le cayó este planteo a ustedes? Es que no hubo un planteo en ese sentido, no hubieron ni siquiera declaraciones. Lo que se planteó es, paralelamente al proceso de la integración de la fórmula, que abroquela todo el partido y que proyecta el partido hacia octubre y hacia noviembre, ir trabajando en el programa único, donde en realidad tenemos mucho avance. Lo que hubieron fueron matices en algunos temas, más que diferencias. Es notorio en esta elección interna, fue una elección interna muy competitiva, pero fue una elección interna muy fraterna. Así que esos matices seguramente se van a ir laudando en el correr de los próximos días para establecer algunas prioridades en lo que va a ser la agenda de gobierno del Partido Nacional para presentarse en octubre. Son procesos paralelos y seguramente los técnicos de ambos sectores, bajo el paraguas del directorio del partido, terminen procesando lo que va a ser, reitero, la agenda de gobierno del Partido Nacional. En el caso de Lacalle Pou y de ustedes, la idea es mantener en la campaña los mismos énfasis de lo que fue la campaña para la interna, o va a haber cambios? No, Luis definió el otro día, y lo mencionaba en estos días en reuniones con nosotros, pero lo definió el día del domingo pasado, cuando se conocieron los resultados en aquel discurso, que él va a mantener el perfil de la campaña por la positiva. Obviamente fue muy criticado en su momento por muchos politólogos, por algunos que decían que en realidad en la interna lo que hay que hacer es pegarle al gobierno todo el tiempo para hablarle a tu interna, a tu electorado cautivo del Partido Nacional, entonces alejarte del gobierno y pegarle todo el tiempo. Y Luis durante toda la campaña hizo dos cosas que estaban fuera de los manuales o de las prácticas habituales en la interna. Primero es decir, nosotros no tenemos que pegarles al gobierno todo el tiempo porque el gobierno sabe pegarse solo, y creo que a esta altura de los acontecimientos nos damos cuenta. Segundo, lo que hace el gobierno y está bien, lo vamos a mantener y lo vamos a mejorar, lo que está mal lo vamos a cambiar y vamos a hacer cosas que nunca se hicieron, con lo cual mantener una estrategia de campaña sin descalificación, sin gritos por la positiva, va a ser esa impronta de la campaña, manteniéndola con miras a octubre y al balotaje de noviembre. Y lo segundo tiene que ver con propuestas. No es normal también tener 800 propuestas de gobierno para una elección interna, eso generalmente es para octubre, pero Luis Lacalle Pou insistió y hace 8 meses instaló bajo la dirección de Pablo Silveira un equipo técnico de 230 técnicos de primer nivel, muchos que no habían tenido actividad política previa, muchos de la actividad privada, muchos de la pública, entre jóvenes, gente con más experiencia, y trabajamos en 800 propuestas, 4 ejes temáticos de agenda de gobierno, 19 grupos de trabajo, 800 propuestas que, bueno, fueron la impronta de este proceso de innovación que se dio, de innovación y de renovación que se dio en la interna del Partido Nacional y que seguramente vamos a mantener de cara a octubre y a noviembre. Los analistas políticos señalan que es evidente también que los que pusieron más dinero en sus campañas, en sus partidos, fueron los que ganaron. Hablan de Lacalle Pou,
hablan del propio Raúl Sendic dentro del Frente Amplio, que fue de los que más dinero puso. También lo que pasa con Pedro Bordaberry. ¿Usted asocia una campaña de marketing de poner mucho dinero para poder crecer en las encuestas y finalmente ganar? Es que no creo que haya sido así, no creo que hayamos sido los que hemos puesto más dinero. A veces se confunde la calidad con cantidad y en este caso yo creo que hoy empezamos a leer artículos donde habla de una estrategia publicitaria quizá cuantitativamente menor que otros, pero cualitativamente eficaz y eficiente, la de Luis Lacalle Pou, que fue innovadora en muchos aspectos, que fue muy jugada, pero que la gente la terminó decodificando y asumiendo. Yo creo que el mensaje de la interna va por otro lado. Hay que saber leer lo que nos dijo la gente votando las internas. Primero, votó menos gente que las anteriores. Eso es un mensaje. Segundo, un 9%, 9 y pico de los que fueron a votar, votaron en blanco. O sea, tomaron la decisión de ir a votar y votaron en blanco. Eso también es un mensaje. Y lo tercero, los que fueron a votar y votaron por un candidato, votaron a los sectores renovadores dentro de los partidos. Ese también es un mensaje. Y nosotros tenemos que entenderlo. ¿Cree que este panorama de 37% de la elección interna se puede reflejar en octubre? ¿O ustedes creen que son dos etapas diferentes? En cuanto a los perfiles, en cuanto a qué. Sí, efectivamente, en cuanto a si esto que votó refleja lo que puede pasar en octubre o en realidad esto es efectivamente una interna partidaria y es hasta ahí. No, yo creo que se refleja en la medida que nosotros mantengamos los mismos perfiles. A ver, Luis cambió resignación por ilusión en el Partido Nacional y hoy generó una ilusión en mucha gente nacionalista y mucha gente que no es nacionalista, que quiere una alternativa al Frente Amplio, una opción diferente. Luis generó esa ilusión de volver a creer que se puede, que se puede hacer algo diferente. Cambió el paradigma de esta elección. Obviamente los demás jugaron a raíz del resultado del Partido Nacional, que quizás muchos de los que analizaban no esperaban. Y bueno, eso obliga a tomar decisiones en otros partidos en función de la interna del Partido Nacional. Y en la medida que mantengamos esa ilusión en la gente, todo el resultado de la interna se termina proyectando. Lo que no podemos es hablarle a los que votaron. Ahora tenemos que hablarle no solo a los que fueron a votar en la interna, que en el Partido Nacional fueron a votar más que en otros partidos, también es verdad, sino hablarle al resto de la sociedad que por alguna razón no fue a votar y ser por lo menos poseedores de ese mismo grado de crédito y de confianza a la gente. Yo creo que ese es el desafío para adelante. ¿Cree que para una próxima legislatura habría que discutir o los partidos políticos deberían discutir que estas elecciones internas sean obligatorias? Porque bueno, obligatorio es octubre, pero no es junio. Hay quienes dicen no tiene una lógica que una sea sin obligación y la otra obligatoria. No es el único país que pasa. Yo creo que no, que está bien definido. Tiene que ver con la voluntad de los activos de cada partido para definir el menú electoral. Lo demás es una tradición del Uruguay de votación obligatoria en octubre. Me parece que le hace bien al Uruguay. Que si hay que discutirlo sin apremios. Yo no soy muy innovador en ese sentido. Yo respetaría los procesos del Uruguay, que lo han destacado como un país muy democrático. Uruguay tiene una condición que quizá pocos países tienen. El 60% de las personas se dicen perteneciente a un partido político. Y eso es una fortaleza democrática del Uruguay. O sea, se sienten representadas por un partido político, se sienten pertenecientes a un partido político, y eso es muy importante. Luis decía en el discurso, también de la noche del 1 de junio, saludamos a los militantes que abrazan la bandera del Partido Nacional, a los que abrazan la bandera del Partido Colorado, a los que abrazan la bandera del Frente Amplio, a los que abrazan la bandera del Partido Independiente, porque es mejor abrazar una bandera que no abrazar ninguna. Yo tiene que ver eso con la contención de una cantidad de expectativas, de la legitimación no electoral, de la legitimación social, de la representación de muchos representantes cuando alguien vota un partido y hay un legislador que los representa en el Parlamento. Yo creo que el Uruguay tiene un sistema democrático bien fuerte, partidos sólidos, y eso lo ha hecho sobrepasar una cantidad de vicisitudes a lo largo de la historia que otros países han tenido que repartir de vuelta y barajar de nuevo todo el tiempo. Por eso la inestabilidad de otros países
en Uruguay ha sabido sobrellevarla con mucha fortaleza institucional. ¿Son los temas educación y seguridad el centro sobre los que, en el caso del Partido Nacional, quieren centrar la discusión? Educación, seguridad, vivienda, sobre todo el tema de vivienda marginal, vamos a insistir con el tema del plan asentamiento cero, políticas sociales, el Uruguay productivo. Yo creo que el tema de la productividad tiene que estar arriba de la mesa en un mundo cada vez más competitivo, donde Uruguay va perdiendo pie por los costos internos y por algunos procesos internacionales que nos condicionan. El medio ambiente es un tema importante, la ciencia y tecnología, la inversión en ciencia y tecnología, o sea, el desarrollo tecnológico, la investigación, son los temas que se vienen en el país, que nosotros vamos a priorizar en la campaña. Respecto a los temas económicos, ¿van a poner sobre la mesa cómo combatir la inflación, cómo combatir el déficit fiscal, por ejemplo, que el país tiene hoy día? Mira, creo que el gobierno, cuando uno veía las encuestas tienen una cosa muy linda que no se ve, que es tuvo un estudio de opinión pública más allá de lo electoral. Lo electoral es una parte, la parte final de la encuesta, quién votaría, ¿no? Y es lo que muchas veces es lo que más se publicita, quizá no es lo más importante. Lo más importante es todo un estudio sobre nivel socioeconómico, demográfico, perfil etario, y qué opinión tienen sobre cada uno de los temas del país, si estamos mejor, peor, proyecciones. Y veíamos permanentemente que la preocupación de la gente estaba dada en seguridad, en educación, en vivienda y en salud alternativamente. Creo que en los dos temas hay algunos déficits en cuanto a la gestión, y en educación también, pero se empezó a colar hace 4 meses en los primeros 4 lugares el tema de la inflación, preocupación por el costo de vida. Está muy caro vivir en Uruguay, está muy caro comer en Uruguay, y yo creo que es uno de los temas que no puede estar ajeno a la campaña, el control de la inflación, el tema, más allá de la macroeconomía, la microeconomía, que es que le lleva el bolsillo a la gente. Eso. ¿Qué es lo que el gobierno, porque obviamente todo político quiere combatir la inflación, a su criterio, qué cosas debería hacer el gobierno y no hace para precisamente bajar lo caro que está vivir en el país, disminuir la inflación? Mira, el gobierno ha tomado algunas medidas que han sido de coyuntura y que han generado el efecto contrario al que buscaban. Obviamente ahora el gobierno acaba de renovar un acuerdo de precios. ¿Para qué? Para tratar de mitigar por el final de la cadena el incremento de los precios, para evitar conductas inflacionarias, que es una retroalimentación positiva que aumenta la inflación, ¿verdad? Más allá de la política monetaria, es un tema muy complejo, cómo manejar la política monetaria, nosotros tenemos algunos matices en ese sentido. Yo creo que el gobierno primero tiene que tener aversión a la inflación y hemos sentido algunos operadores del gobierno decir, bueno, con una inflación controlada dentro de determinado rango se puede trabajar, se puede vivir. El ministro de Economía ha sido bastante determinante en ese sentido, en contra de la inflación. Exacto, no estoy hablando del ministro, el ministro ha sido mucho más terminante que otros actores del gobierno, más políticos, ¿no? Está claro que hay una inflación real y una inflación subyacente que ha condicionado la inflación real por fuera de fuera de todas las metas que puso el gobierno, que condicionan el tema laboral. Esto tiene una afectación no solo en el costo de vida de la gente, sino además en los convenios salariales. El tema es cómo resolverlo, El tema de los convenios salariales, porque muchas veces las previsiones es sobre una pauta que quizás no se da. Entonces, si hay o no hay cláusulas gatillos, cómo esto se ajusta, cómo insertamos el tema de la productividad, porque obviamente todo esto tiene que estar en el medio de una coyuntura dentro de las empresas. Hay empresas que también tienen que apostar a la productividad y la productividad tiene que ser un beneficio para ambos, para empresario y para trabajador, o sea que se sientan socios del progreso de determinado emprendimiento. La inflación va a ser quizá el tema más importante y yo creo que en el tema inflación, que tiene también que vincularse con el tema de gasto público superfluo estoy hablando, ¿no? Gasto público superfluo, que este gobierno no ha cuidado demasiado. Yo creo que debería haber en eso, más allá de quien gane, un compromiso de algunas medidas. Ojalá todos los candidatos estén alineados que el combate a la inflación es prioridad nacional, como hay otras prioridades nacionales, pero el combate a la inflación para nosotros es clave
porque afecta al bolsillo. Sí, pero que no es fácil de bajar, ¿no? No es fácil, pero hay medidas para tomar. La verdad que hay medidas para tomar. Seguramente dentro de un tiempo... ¿Sin tocar los salarios? No estamos planteando el tema de salarios. No lo estamos planteando. Yo creo que en los nuevos convenios colectivos hay que incorporar el tema productividad. Luis Lacalle Pou muy claro en el sentido de mantener los consejos salarios. Yo creo que hay algunas cosas para ajustar. El tema de los descuelgues de las empresas ante situaciones de coyuntura, el tema de las cláusulas de salvaguarda ante cambios de situación y el tema de la productividad inserto en la negociación salarial. Gracias por haber venido. Volvemos a conversar en cualquier momento. Nosotros los invitamos a seguir con más Info TNU.